Bueno, como parte del ciclo La Administración Pública en otros textos, hoy tenemos la posibilidad de conversar con Violeta Kesselman, que escribió un libro de relatos que se llama Intercambios sobre una organización, y le voy a proponer a Violeta que hablemos en particular de dos textos de ese libro. Es, por supuesto, un libro muy interesante, muy inquietante en algún sentido, y por eso, bueno, la invitación a Violeta para conversar sobre esos textos. Pero antes, por ahí, de empezar con los textos, Violeta, preguntarte si recordás cuál fue el contexto de la escritura de esos relatos que conformaron Intercambios sobre una organización, si tienen que ver con tu recorrido militante, tu recorrido profesional. Bueno, primero gracias por la invitación. Después, el libro salió en el año 2013, pero en realidad yo lo terminé de escribir en el año 2011, más o menos estuvo, o sea, como que hay una brecha ahí. Y yo lo que recuerdo de ese tiempo es que por el lado quizás más literario, digamos, me pasaba que yo no encontraba en la literatura cosas que veía que a nivel de la sociedad estaban en una enorme efervescencia, que a nivel de la sociedad había una gran movilización, mucha disputa política, muchas situaciones de transformación que se estaban dando, y que a nivel de la literatura siempre había personajes mortuorios, tono mortuorio, personajes con conflictos totalmente individuales, ¿sí? No digo que le faltara épica necesariamente, pero sí le faltaba una visión que fuera un poco más de la pequeñez mortuoria del día a día. Pues sobre todo algo de ese tono había, ¿no? Entonces me parecía que le faltaban ciertos elementos, ciertos actores, ciertos tonos al momento literario, y sentía que le faltaba sobre todo presencia de la organización política, ¿no? De organizaciones políticas, de organizaciones territoriales y también del Estado. De lo que, sobre todo con una visión que no fuera la clásica visión del Estado como un burócrata que aplana las emociones y aplana la iniciativa, sino desde otro lado. El libro se llama Intercambios sobre una organización, y hay un texto concreto que se llama así. Uno puede decir, bueno, el libro toma el nombre de uno de los relatos, pero también uno podría pensar que es como una idea que engloba. La pregunta sería, ¿qué se intercambia o quiénes intercambian sobre una organización? Uh-huh. Efectivamente, sí, el título del libro como que da cuenta. El libro es muy, digamos, homogéneo en su tono, en el tipo de personajes o de no personajes con los que trabaja, en el tipo de conflictos con los que trabaja, en el tipo de situaciones, porque es como una especie como de panorama de distintos tipos de organizaciones. La organización estatal, si quiere, la organización sindical, la organización territorial, la organización de masas, etcétera, etcétera. Entonces es como muy parejo, muy homogéneo, un poco grisáceo, por así decirlo. Entonces tiene sentido que el título del primer relato sea como un poco, también sirva para como título del conjunto. Lo que hay en el libro es constantemente, me parece, como un pensamiento muy fuerte sobre la organización y las organizaciones, sobre los modos de organizarse, sobre los conflictos concretos que eso trae. No tanto como una teoría política así general, sino como, bueno, qué son las cosas concretas que se encuentran al momento del avance de una organización sindical, del Estado, o sea, del Estado quiero decir del Estado en tanto organización, ¿no? Una organización territorial, etcétera, etcétera. Y también me interesaba que ese pensamiento tuviera casi la misma materialidad que la acción. Entonces están escritos como con el mismo lenguaje, muy, muy material, si se quiere.
los textos elegidos, o los que elegimos para conversar, se llaman Dos momentos de una misión y el otro es Prehistoria productiva de un objeto. Empezando por Dos momentos de una misión, ¿no? Algo conversamos fuera de la entrevista, intercambiamos por la idea de misión, ¿no? Y en algún punto ahí se juegan o aparecen personajes, distintos personajes del ámbito público, ¿no? Agentes públicos, maestras, bibliotecarios, preceptores, ¿no? Ámbitos, espacios, un ministerio, una biblioteca, una escuela. Hay un tono del intercambio justamente de esos personajes que yo no sé si vos por ahí, y pensando en lo que decías de cómo empezaste a escribir el libro o qué fue lo que lo generó, hay un tono a veces de los protagonistas, de los personajes del relato, que trasunta a veces cierta como resignación sobre lo que una organización puede dar, no puede dar, ¿no? Y los puentes que hay entre eso. Y por otro lado está la idea de misión, ¿no? Como la idea de misión siempre es muy fuerte en distintos aspectos, en distintos ámbitos, se piensa en la idea de misión como algo que empuja, ¿no? Que va para adelante. Entonces eso haría tensión con la idea más de ese tono resignado o de carencias, insuficiencias. Uh-huh. En Dos momentos de una misión, ¿te parece que hay una conjugación de esas dos cuestiones o te parece que... ¿O qué te parece? Yo creo que, como decía, todo el libro tiene el mismo tono, es como gris, homogéneo, es como... Digo, y es muy parejo en ese sentido. Y también es muy parejo en el sentido de que siempre hay una misión, digamos, siempre hay acción en cada uno de los relatos, siempre hay acciones tendientes a un objetivo muy concreto que llene de sentido esa acción, digamos. Uh-huh. Por eso, en contraste quizás con lo que yo leía en ese momento, que eran personajes que sencillamente cuyas vidas carecían de un sentido, no sé cómo decirlo eso, que trascendiera la mera individualidad, en estos relatos siempre hay algo un objetivo y un sentido que trasciende la mera individualidad. Ahora bien, siempre eso es un desafío, me parece, cómo plasmarlo, ¿no? Porque, digo, en términos literarios, porque si no, parece que fuera como algo muy grandilocuente, y siempre la literatura política, que quiere hablar de política, tiene como, ¿no? Como ese temor, el temor a ser solemne, o ser ingenuo, ¿no? Entonces muchos lo que hacen es, bueno, como que se van al pasto y terminan siendo cínicos, ¿no? Que es como toda otra vertiente que me parece como bastante aburrida en términos incluso estéticos. Entonces, ¿cómo hacer algo? Yo decía, ¿cómo hacer algo en el medio? Bueno, ¿cómo efectivamente digo, una subjetividad en un momento dado, en una coyuntura dada, que tiene cierto afán, si se quiere, de transformación colectiva, piensa efectivamente en los conflictos que le surgen a la hora de organizarse? No, obviamente no es una subjetividad cínica, porque bueno, el dato de base es que cree en esa misión, que está, digamos, en una organización, sí, en una misión, por así decirlo, para lograr algo. Bueno, y a la vez también era un dato de la realidad, por así decirlo, esa serie de escollos. Bueno, ¿cómo tramitarlos? Bueno, una posibilidad, yo no creo que haya un tono resignado, sí me parece que lo que hay es, pues si quiere, un compendio de los escollos que trae la organización política o bueno, también la actividad, la acción estatal en cualquier lado, en específico en Argentina en esos años. Uh-huh. Y por el contrario, muchas veces lo que yo sentía que había son, por ejemplo, chistes tontos, que es algo que, digo, volviendo a la idea de intercambio, todo el tiempo están los personajes intercambiando acerca de una organización, cómo hacer para organizarse mejor, qué camino, qué curso de acción es mejor, uh-huh, por dónde ir, como un pensamiento político de las pequeñas cosas organizativas, uh-huh, que muchas veces sí está tenido en el libro de un componente de esto, de humor un poco, si se quiere, como sonso para hacer bromas. Obviamente, cuando uno ve el compendio de escollos que puede haber para organizarse y de esfuerzos que hay que hacer, puede parecer como algo que es difícil. Pero yo no... Puede ser que alguien lo lea como resignado. Yo no lo encaré desde ese lado.
¿Por qué dos momentos de una misión? Los dos momentos, por lo que recuerdo, eran el momento en que la protagonista está en la escuela y el momento en que, digamos, es agente estatal, como decís vos, pero desde otro lugar, seleccionando bibliografía desde el ministerio. Son dos momentos de trabajo con la situación escolar y de la educación obligatoria en la Argentina, pública, pero desde distintos lugares. Son, en todo caso, dos momentos articulables. Yo pienso, a veces como nosotros miramos en el ámbito más del tratamiento de los temas de gestión pública, administración pública, la idea de misión, y a veces pareciera algo más lineal, y en tu texto no es algo lineal, digamos, ¿no? Aunque efectivamente es algo que empuja. Claro, es parte del mismo sendero, digamos, es parte de la misma cosa, por más que sean dos instancias distintas, pero es parte de eso, de una misma misión. Y la idea de misión, como que es un poco la idea, creo, o el efecto, o lo que creo que buscaba o sucedió, o no sé si sucedió, era que efectivamente como la palabra misión es algo muy grande, ¿no? Que para finalmente una persona que da clases, uno o una docente y alguien que tiene por misión elegir libros infantiles, pero a la vez hay algo del orden de la carga de esa palabra que me parece que vale la pena. Ahí yo anotaba acá en un borradorcito que tengo, bueno, primero en el relato hay desplazamientos, ¿no? La gente no está en una oficina, en un espacio, comparte espacios, se traslada de espacio en espacio, y hay también una idea de la productividad de lo público, ¿no? En el sentido más amplio. Uno puede hacer un puente con el otro texto que yo te proponía sobre el que te proponía conversar, que es Prehistoria productiva de un objeto, porque ahí de nuevo se retoma el tema de la productividad, y la productividad estatal, si se quiere, y también la productividad social, ¿no? Porque es un texto, bueno, que habla sobre, bueno, si querés. Sí, ahí un poco la idea era como pensar qué es lo que está detrás, o sea, es una cooperativa que produce anotadores. Entonces, pensar cuál fue todo el proceso que llevó, o sea, qué hay detrás de un anotador hecho por una cooperativa. Como que pensar cuál fue todo el proceso organizativo, todo el esfuerzo de trabajo estatal, todo el esfuerzo de trabajo organizativo que permitió llegar hasta ese anotador. Por eso de ahí un poco el título, que también es como rimbombante, ¿no? Prehistoria productiva, es como dos momentos de una misión, todas como grandes palabras. A mí me gusta un poco el juego, esas palabras que son un poco rimbombantes, que suenan mal, que son sustantivos abstractos, me parece como en comparación con quizás algo muy concreto y situado del cuerpo de los textos. Pero en ese relato, sí, todo el tiempo se están produciendo cosas, o sea, desde los dos trabajadores del ministerio que están inscribiendo las cooperativas y tratando de ver qué es lo que dicen y se quedan pensando porque no entienden la letra, hasta la materialidad de producir el trazo del que escribe con mala letra en esa planilla, el que fue a sacar las fotocopias, hay como todos recorridos de mucho trabajo acumulado. ¿Sí? Y también hay mucho, por así decirlo, producción de organización, ¿no? Las reuniones que tienen para ver cómo se van a organizar, todo el tiempo se está haciendo algo para lograr que ese anotador tenga forma. Claro, porque digo, hay un lugar común, ¿no? Cuando se habla de lo público estatal, que es la idea de lo improductivo, lo estéril, lo ineficiente, el despilfarro. Y en estos relatos, contrariamente a eso, hay, como vos decías, algo que siempre se está produciendo, ¿no? Tanto en el plano de las relaciones entre los personajes que pueden ser personajes colectivos, ¿no? Como produciendo concretamente en acciones, en tareas. Entonces, parece efectivamente un texto que tensiona esa idea del espacio público como un espacio donde, al no tener dueño, al no ser de nadie, es como un espacio chato, ¿no? Sin densidad, digamos.
Sí, me parece una idea neoliberal, la idea que en el Estado no se produce nada y los empleados son todos vagos. Es como, digo, ni siquiera me parece que es, o sea, aparte de ser errónea en términos reales, discutible en términos de que es necesario discutirla en términos políticos, es aburrida en términos estéticos. Porque producir un relato donde los personajes no hacen nada, que son personajes estatales, creo que con Gazalla fue la última experiencia exitosa y ahí todo cuesta abajo. Entonces me parece mucho más interesante ver eso, como hacer como un primer plano en eso, la letra que escribe la persona, que escribe la cooperativa y el esfuerzo que hace esos personajes un poco anónimos que son los dos trabajadores del ministerio para ver qué es lo que dice, se lo pasan, lo vuelven. Por supuesto, es un sendero lleno de escollos, así como es un sendero lleno de escollos la organización, etcétera, etcétera. Pero me parecía más interesante poner eso en primer plano y sobre todo ver cómo se escribe eso. Ver cómo se escriben personajes sin subjetividad. La verdad que no me parece que aporte nada a ningún discurso circulante. Pero acá hay una cosa, así como vos no compartías un poco esta idea de lo resignado, ¿no? Que no había resignación, no había escollos. Yo había notado una cosa que también, digo, porque son textos muy situados en un contexto, como vos lo decías en un comienzo, la idea de una especie de pecado original de la cooperativa, y es que es una cooperativa formada desde un programa estatal, ¿no? Y que eso ensucia, inclusive hay una discusión ahí también entre los personajes en la asamblea, ¿no? Entonces, podría pensarse también ese surgimiento, comillas, espurio de lo cooperativo como un escollo, como algo a vencer, o en realidad de nuevo estamos en un espacio, digamos, productivo y son productividades combinadas, digamos, ¿no? La de la estatal con la de... Yo no pensaba en ese relato en hacer como una visión autonomista, si se quiere, de la cooperativa. No me interesaba tanto, digo, al margen de lo que uno pueda creer, yo hablo concretamente del relato. No me interesaba tanto como ver de qué manera efectiva se entremezclan o se imbrican o se relacionan el Estado con una cooperativa. Después, obviamente, habrá quienes lean eso como un pecado original porque sí tienen una posición más autonomista de las organizaciones respecto del Estado, pero sí es una discusión muy al calor de esos años, previamente también, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa con las organizaciones cuando el Estado empieza a tener un rol distinto y ya no es el enemigo como fue durante los años del neoliberalismo? De hecho, en el primer relato, señala el libro como si estuviera ahí guardado, en el primer relato también hay un intercambio sobre las organizaciones, qué hacer con la organización cuando el Estado empieza a cobrar otro rol, que fue una discusión muy necesaria. Hay alguien que cuenta que alguien le manda un mail contando sobre una discusión que tuvo con sus compañeros sobre qué hacer respecto al gobierno. Bueno, es una discusión muy de esos años, que es un poco también lo que trajo, entre otras tantas cosas, el kirchnerismo. Me parece que me parecía interesante plantear de nuevo esa relación compleja. Cuando hablamos con Luciana Strauss, su libro es El Ente y tiene una epígrafe que es una estrofa de la canción El Ente de Palo Pandolfi. Entonces hablamos de una escritura pandolfiana, digamos, por referencia, en realidad medio haciendo bromas, con esa referencia permanente a Kafka para hablar de la literatura de lo público, que podría, no sé, Kafka no lo tenemos para preguntarle, pero probablemente si le hubiéramos preguntado no hubiese referido, digamos, a la cuestión de la burocracia. Sin embargo, es como un clásico decir, bueno, la burocracia es Kafka. En tu texto o en tus textos no se cuela tampoco esa cuestión de algo que se pierde, ¿no? Lo de Kafka, por lo menos en el proceso claramente, es como un relato que va hablando sobre algo que se descompone, que se pierde, ¿no? Que se deshace. Y
en tu mirada sobre lo público vinculado, lo público estatal vinculado a lo público social, no hay una idea de algo que se va deshaciendo, sino más bien de algo que se puede construir con problemas, digamos, ¿no? Sí. Vos, Sí, ¿te suena? sí, de hecho, se puede construir con problemas, exactamente. Por eso me parece que seguir planteando al Estado desde una perspectiva kafkiana, burocrática, no le hace justicia al Estado, no le Ni hace a justicia Kafka. ni a Kafka, ni a la literatura, ni a nada. Es eso realmente, o sea, desde la empleada pública Antonio Gasalla no se generó, o sea, ese discurso ya está, digamos, en el sentido que no es más productivo estéticamente, aparte de que, repito, falta la verdad. Sí, yo quería que fuera un lenguaje que fuera gris, pero que a la vez no fuera mortuorio, que tuviera a nivel de la frase, de la sintaxis, conflictividad, que tuviera choque en la sintaxis. En ese momento yo leía mucho Sylvia Plath, que es una poeta norteamericana, inglesa, y que tiene, obviamente la tengo que leer con la traducción al lado, porque bueno, mi inglés no es tan excelente, pero sí tiene algo muy trabado en el tipo de verso que usa. Y nada, un poco me interesaba como apropiarme de esa conflictividad de la frase para ponerla a hablar de lo que pasa en los procesos de organización. Son procesos conflictivos, son procesos llenos de escollos, pero son procesos constructivos. Son procesos productivos. Bueno, Violeta, desde ya agradeciendo tu participación, tu gentileza y tus textos, que son tan interesantes y, como yo decía, tan inquietantes, especialmente para recuperarlos en un trabajo de lectura de alguien que se está formando también sobre la gestión pública y que pueda pensar Me parece que está bueno como que el Estado encuentre, los propios trabajadores estatales encontremos un pensamiento sobre el Estado. ¿Qué queremos de ese Estado? ¿Cómo queremos hacerlo? Etcétera, etcétera. Las dos últimas preguntas de esta conversación remiten a dos cuestiones distintas. La primera es, fuera de estos textos, ya de alguna manera lo dijiste, pero por ahí lo puedes redondear, es ¿cuál es tu mirada sobre la gestión pública en general, si tuvieras una que, tanto en sentido analítico como en sentido normativo, propositivo, digamos, cómo pensás vos la gestión pública? Me parece, en primer lugar que hay que partir de una base, digamos, como de valoración del trabajo estatal, no de la base de concebir al Estado como, el lugar de la burocracia, donde todos los sueños y todas las utopías transformadoras van a morir, sino por el contrario, pensarlo como la herramienta o una de las herramientas más poderosas que pueden tener los sectores populares para transformar la realidad en su favor, o en favor de las grandes mayorías. Dicho esto, me parece que hay que también, por el otro lado, estar muy alertas a el endiosamiento del Estado, porque también hay muchos sectores de la derecha que hablan, por ejemplo, del Estado presente, y el Estado presente, la importancia del Estado, un Estado que te acompañe, etcétera, etcétera, y que no hay que, por así decirlo, oír ese canto de sirena. Hay que ver bien qué tipo de Estado queremos, para qué, y qué tipo de qué tipo de Estado queremos y para qué, y qué vamos a hacer con ese Estado, digamos. Porque básicamente me parece que ya hay pocos sectores, quizás los más recalcitrantes solamente, que hablan de no, el Estado hay que achicarlo, el Estado, personajes ya de ultraderecha. Hay ciertas derechas que probablemente sean tan ultras, pero que están quizás posicionadas en términos mediáticos un poco más al centro, pese a que son de derecha, que tienen otro tipo de discurso, y me parece que también desde otras posiciones hay que estar alertas con eso, que ya no basta con decir sí, queremos un Estado presente, porque también muchos sectores de la derecha lo dicen. Larreta, por ejemplo, dice sí, el Estado presente te acompaña, qué sé yo. Eso, y
porque ya no queda del todo bien decir, no, el Estado no, cada cual sálvese quien pueda. Es complicado enunciar eso y no queda bien, pese a que es lo que muchos creen. Entonces me parece que, lo que decía, no hay que endiosar al Estado, en el sentido de que no es el fin último, sino que es una herramienta para, pero por supuesto siempre hay que partir de la valoración de lo que se puede hacer con el enfoque adecuado y con el compromiso adecuado desde el Estado. Yo no sé si está bueno que yo ponga palabras de lo que vos decís, pero en alguna parte yo había notado que tu mirada, la mirada de los textos, es una mirada caleidoscópica, ¿no? Es un Estado, usando la expresión plurinacional, pluriorganizacional. Son, ¿no? Composiciones de organizaciones que se van articulando con escollos, con problemas, con cuestiones. Esa sería una mirada posible, un Estado más no sé cómo decirlo, más abierto, más rizomático, no sé. No quería decir rizomático, al final lo dije. Bueno, la última y te liberamos agradeciéndote la charla y los textos. Si vos nos tuvieras que recomendar, supongamos que vamos a seguir con este ciclo. Sí. No supongamos, queremos seguir con este ciclo, queremos seguir ampliándolo. ¿Qué otros textos nos recomendarías? Ya dijiste, hablaste de muchos autores, hablaste más de la poesía, pero sí, bueno, que te parezcan a vos que pueden sumar. Que pueden sumar en este sentido. Bueno, el primero que se me ocurre ya lo mencioné, que es Poesía Civil de Sergio Raimondi, que es un libro del año 2000, o sea, tiene su tiempo. No es un libro que se centra necesariamente en el Estado, porque es un libro que se centra más, por así decirlo, en el capital, porque habla mucho del polo petroquímico de Bahía Blanca, no habla de la Cargill, de inversiones, pero sí me parece que es un libro que tiene un pensamiento sobre lo público y que fue un libro que, en palabras de Alejandro Rubio, mató a la poesía de los 90, en el sentido de que después de ese libro hubo que pensar de otro modo la poesía y en particular el pensamiento político en poesía en Argentina. Ese me parece un buen libro sobre el cual hablar. Sergio Raimondi además fue en su momento funcionario público, es docente, creo, universitario, quizás sigue siendo un funcionario público, no lo sé, pero es alguien que tiene una visión sobre el Estado que me parece que puede ser interesante. Y ese libro es muy bueno. Bueno, Violeta, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No sé. Bueno. Espero que sirva. Va a servir.